Facundo Ayala es un joven de nuestra ciudad enamorado de la historia y por eso estudió precisamente eso. Ya se recibió de profesor y en la tesis que presentó para graduarse habló de un periodo de la historia de Chacabuco. Nos cuenta un poco cómo fue esa etapa de estudios y también de lo que dice la tesis hablando de la historia geopolítica de nuestra ciudad. Bueno, yo inicié la carrera en el año 2018 en la ciudad de Chivilcoy. Bueno, por tema de la pandemia se fue alargando cada vez más, a medida que avanzan los años también son más complejas las materias. Y como trabajo final de tesis es un trabajo de investigación, precisamente de historia local. Bueno, esa tesis obviamente que te la aprobaron, por eso te recibiste y la presentaste en el Archivo Histórico de Chacabuco, fuiste recibido por el intendente. Claro, una vez rendida la tesis, aprobada, había prometido al Archivo Histórico llevarle una copia de la investigación. Y bueno, el archivo acordó con el intendente y terminamos haciendo la entrega de la investigación, una copia al intendente y otra copia al archivo en el despacho del municipio. Contanos un poco qué periodo en el tiempo fue el que te tomaste para esta investigación. Bueno, la investigación en un principio iba a trabajar del año 68 al 71. A medida que iba avanzando la investigación, el tiempo se fue modificando, lo fui modificando y fui precisando más al origen de los procesos y tomé del año 66 al 68. Un proceso donde, bueno, estaba bastante convulsionado el país. Sí, el inicio en el año 66 coincide con el golpe de Estado de Onganía. En el momento estaba de intendente Antonio Ponce de León y va a tomar el poder Francisco Siracusano. El proceso que se da en Chacabuco, más precisamente, son dos. La investigación se basa en la historia política económica de la ciudad. Y esos dos procesos que coinciden son el ajuste dentro del Estado, en nombre de la racionalidad administrativa, y otro proceso que tiene más de índole económica es la apertura a los capitales extranjeros y la instalación de empresas en Chacabuco. ¿Qué empresas podemos recordar que de ese periodo ingresaron aquí en Chacabuco y que todavía estén vigentes? Bueno, las empresas más importantes en el momento fueron Stanley Co., que actualmente es Argión, la Coca-Cola Company. Son la empresa muy conocida por los vecinos de Chacabuco, sobre todo aquellos que tuvieron la oportunidad de vivir la época. También en la actualidad ya creo que no está activo, pero estuvo el MET también, que es una envasadora de alimentos. También hubo inversiones muy importantes en Molinos Río de la Plata, que es actual Molino Cañuelas. Y también tiene que ver una inversión que hubo de parte de Trenes Argentinos, que son los vecinos, si se acercan a lo que en ese momento era la zona industrial, que ahora es el acceso del Guerromán, van a ver que hay vías que atraviesan los hilos. Bueno, esas vías que atraviesan también son de esa época y son parte de una política de Trenes Argentinos. Por lo que vos decís, seguramente hubo un crecimiento exponencial en esa época en Chacabuco. ¿Qué nos podés contar? ¿Creció mucho poblacionalmente? ¿Cómo era la situación socioeconómica? Parte de la hipótesis de la investigación es precisamente el crecimiento demográfico y las migraciones internas dentro de la provincia hacia la localidad de Chacabuco. El hecho de instalarse empresas de alimentos, agroindustria tan avanzada, hizo la necesidad de mano de obra especializada. También generó muchas fuentes de trabajo para la mano de obra local, pero más precisamente generó una migración interna desde la capital, el conurbano, hacia la localidad de Chacabuco. En el proceso vinieron tantos técnicos electromecánicos, técnicos químicos, mucho también en el área de construcción, dentro de uno de esos mi abuelo, que llegó por esa época también. Y sí, evidentemente también promovió la mano de obra en talleres de reparación locales. Aquellos talleres que se dedicaban al bobinado, a la metalúrgica, la tornería,
empezaron a aumentar mucho más los pedidos de trabajo por el simple hecho de tener que reparar las máquinas o tener que construir alguna adaptación. Obviamente que bueno, fue realmente un aliciente muy pero muy importante para Chacabuco. También en esa época hubo un crecimiento bastante notable en lo que eran los hornos de ladrillo, ¿no? Ahí fue cuando comenzó la tradición de que el ladrillo de Chacabuco era muy bueno, Facundo. La tradición de que los hornos de ladrillo, que los ladrillos de Chacabuco son muy buenos, es anterior. O sea, es un proceso que inició mucho antes. Te diría que en el año 50 y pico, porque tiene que ver con el aumento de la obra pública. Un aumento de la obra pública generó un aumento en la demanda de ladrillo, lo cual hizo que acá se llegaran a ver, creo que aproximadamente 500 hornos de ladrillo. Y bueno, la calidad del ladrillo también hace. También hay otro mito muy interesante, que las fuentes de los diarios lo desmienten, pero está muy arraigado en la cultura de los vecinos. Leyenda urbana, digamos. Claro, sí, que la Coca-Cola vino por la calidad del agua. Si bien la calidad del agua de Chacabuco era muy buena, los químicos dicen que no es solo por el agua, digamos, porque el agua, para formar parte de un alimento, atraviesa un proceso químico, es depurada, entonces no es tan así. La accesibilidad y la buena calidad de la materia prima, en su caso debe ser el maíz. Y bueno, el mismo proceso de la fructuosa y todo el parte de la industria, los derivados del maíz, también ayudaron a la instalación de la Coca-Cola. Farmacia Sindical, un servicio más del Centro Empleados de Comercio de Chacabuco. Atención a afiliados de PAMI y otras obras sociales. Perfumería y cosmética. Avenida Garay 628, 2352 55 30 44. Farmacia Sindical, un servicio más del Sindicato Empleados de Comercio de Chacabuco.